Nuestro análisis de la detección y decisión óptima con K-muestras hasta ahora ha considerado que estas K-muestras no necesariamente están X-espaciadas. Y lo que queremos hacer es imponer la condición de X-espaciamiento de las muestras y ver cómo nuestro resultado de receptor óptimo, de regla de decisión óptima, acá en la señal 1, en la expresión 1, puede cambiar o eventualmente incluso podría simplificarse si es que las muestras están X-espaciadas. Entonces vamos a conversar sobre detección con K-muestras tomadas homogéneamente. Y para eso planteemos primero el diagrama de bloques del receptor. Tenemos una antena receptora. Hay una contaminación por ruido blanco gaussiano. A esa antena receptora llega una señal que puede ser ya sea S1 de t o bien la señal que puede estar llegando es S0 de t y no sabemos realmente cuál de las dos es. Tenemos que tomar la decisión cuál es la señal que está presente en el aire. Y lo que ocurre es que esa señal recibida ruidosa va a ser muestreada para producir las K-muestras. Y antes de muestrear, lo que siempre se hace es un filtrado, que puede ser un filtro pasabajo si las señales S0 y S1 son de banda base, o puede ser un filtro pasa altos si son señales de pasabanda. Entonces aquí vamos a asumir que uno de los dos tipos de filtros está disponible y es el correcto. La salida entonces va a ser una señal ruidosa que se muestrea, y el muestreo va a ocurrir a una tasa que vamos a llamar T subsímbolo. T sub S de muestreo del inglés, T sampling, ¿sí? Y de ese muestreo va a resultar nuestro vector R con K muestras. R tiene K muestras. Y ahora este muestreo es a una tasa homogénea con periodo de muestreo T sampling. Ahora, esta tasa de muestreo tiene que tener alguna relación con el ancho de banda del filtro, y por eso vamos a asumir que este filtro, sea de banda base o de pasabanda, tiene un ancho W Hz, y por lo tanto esta operación de muestreo cumple, ¿no es cierto?, con el correspondiente teorema de muestreo. Entonces nos interesa tomar K muestras homogéneamente dentro
de los t segundos que dura la señal. Es decir, si es que volvemos a nuestra señal, esta señal dura t segundos, ahí está indicado, ¿no es cierto? Y estas k muestras tienen que ser tomadas dentro de los t segundos que dura la señal. Es decir, estamos imponiendo la restricción que el t-sampling es igual al tiempo de símbolo de la modulación dividido por k muestras. Ahora, si es que t-sampling también es a su vez 1 partido por el ancho de banda del filtro, entonces las muestras del ruido van a resultar independientes. Entonces, las muestras del ruido, me refiero a los elementos n sub k del vector n, resultan independientes entre sí. Y esto es algo que analizamos en su momento cuando discutimos la toma de muestras de ruido de banda base, cuando el filtro al cual se aplica ese ruido es un filtro de ancho W y por lo tanto la función de autocorrelación, si es que se muestrea a una tasa de muestreo correspondiente a 1 partido por W, esa función de autocorrelación va a ser un sinc y va a tener sus cruces por 0. Y también habíamos visto que esa función de autocorrelación es la que llena la matriz con valores, la matriz de covarianza del ruido, y la matriz de covarianza del ruido es finalmente la que necesitamos en nuestro criterio en nuestra regla de decisión. Así que con esto están empezando a conectarse los distintos elementos. Y esto también lo vimos acá en el caso de ruido térmico de pasabanda. Aquí también el ancho de banda del filtro es 1 partido por W, y cuando la tasa de muestreo es 1 partido por el ancho de banda del filtro, también ocurre que la función de autocorrelación tiene cruces por 0. Y así entonces es que la matriz de covarianza del vector de ruido, es Rn, vector, N0W medios por la identidad de K por K, y esto también es algo que en su momento determinamos. Y por lo tanto, en adelante, podemos asumir y asumiremos que el periodo de muestreo no solo es inversamente proporcional al ancho de banda del filtro que limita la potencia del ruido, sino que también está conectado con el tiempo de símbolo t y el número de
muestras, tal como lo habíamos introducido acá e introducido acá, y ahora lo que logramos hacer es la conexión entre estos dos y su relación con la matriz de covarianza de estas muestras de ruido, que es la matriz de covarianza que aparece en nuestra expresión, en nuestra regla de decisión óptima acá. Entonces, esta matriz, cuando se muestrea homogéneamente, se transforma en una matriz identidad, y por supuesto eso tiene un impacto en cuán simple resulta determinar esos productos. Y con esto ya tenemos todos los elementos que necesitamos para formular el receptor óptimo definitivo al cual hemos estado trabajando y construyendo durante todas las cápsulas de este módulo.